En este capítulo vamos a hacer un análisis de lo siguiente. Vamos a hacer así. Nosotros determinamos que el flujo de campo eléctrico, lo determinamos como la carga neta encerrada sobre la constante epsilon sub 0. ¿Qué es lo que nos transmite esta ecuación? Esta ecuación lo que nos transmite es que si existe un flujo de campo eléctrico, un flujo de campo eléctrico, vamos a hacer así, superficie gaussiana, carga positiva vamos a considerar, y si existe un flujo de campo eléctrico radial hacia afuera, dijimos que el flujo es positivo si es saliente de la superficie gaussiana, dijimos establecimos cómo se lo determina. ¿Qué sucede? Que si existe un flujo de campo eléctrico a través de la superficie gaussiana S, es porque la fuente del campo eléctrico es la carga eléctrica. Existen dos fuentes de campo eléctrico. Estamos viendo una. Los campos eléctricos son generados por cargas eléctricas, positivas o negativas. Reitero, positiva radialmente hacia afuera, saliente, negativa radialmente hacia adentro, entrante. El campo eléctrico se representa por medios de líneas. Michael Faraday colocó el nombre de líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico, para poder entender esa interacción a distancia, porque dos cargas eléctricas están a una cierta distancia, interactúan, se ejercen fuerza, pero ¿qué es lo que existe como mediador entre ambas? Existe una magnitud denominada campo. O sea que nos tiene que quedar claro que una de las fuentes del campo eléctrico son las cargas eléctricas. Y que a mayor carga eléctrica, mayor flujo eléctrico, por lo tanto mayor campo eléctrico, más intenso es el campo generado por la fuente de campo eléctrico, en este caso la carga. Y esta es lo que se denomina la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos el curso de electromagnetismo. El curso de electromagnetismo, la palabra transmite todos campos: electromagnetismo, campo eléctrico y campo magnético, y la unificación de los mismos, o la simetría. Así como en el curso de mecánica tenemos como base las 3 leyes de Newton, en el curso de electromagnetismo tenemos como base de la teoría electromagnética las 4 leyes de Maxwell. Esta es una de las leyes de Maxwell. La primera, estableciendo que la fuente de los campos eléctricos, una de las fuentes, son cargas eléctricas. Ahora bien, voy a explicar unas cuantas cositas, pero supongamos que tenemos ahora un imán con su polo norte y con su polo sur. Un imán, nosotros sabemos que evidentemente atrae a otro imán o repele
a distancia. Si hay esa interacción a distancia es porque entre ambos sistemas existe un campo. No un campo eléctrico, pero sí un campo magnético, saliente del polo norte y entrante en el polo sur. Las líneas de campo eléctrico de campo magnético, para un imán son salientes del polo norte por el exterior y entrantes en el polo sur y por el interior de sur a norte. Son líneas cerradas, a diferencia de las líneas de campo eléctrico que divergen y puedo considerar teóricamente finalizan en el infinito o finalizan en una carga negativa. La diferencia sustancial es que las líneas de campo magnético son cerradas siempre, salen de un polo y entran en el otro siempre. Este campo magnético es el existente en torno a un imán, representado por las líneas correspondientes, y el agente causante de atracciones y de repulsiones a distancia entre los imanes, que pueden ser permanentes, pueden ser temporales. Ahora voy derechito a una cosa. Análogamente hablando, tenemos una superficie gaussiana acá y analizamos el flujo eléctrico generado por una carga eléctrica. Bárbaro. Acá tenemos algo totalmente diferente, un imán que genera un campo diferente, un campo magnético. Tengo que tener muy claro campo eléctrico, campo magnético, se representa con la letra B. Voy derecho al grano. Construyo una superficie gaussiana. Para efectuar cálculos. Siempre tridimensionalmente, lo voy a reiterar, siempre en torno a todo el imán. Fijémonos una cosa. Vamos a hacer un pequeño acomodo de esto. Tenemos nuestro imán, las líneas de campo magnético salientes del polo norte y entrantes en el polo sur. El vector campo magnético siempre es tangente a la línea de campo. Si yo sigo esta secuencia o esta circulación o esta otra, el campo siempre es del vector campo en un punto es tangente a la línea. Ahora, fijémonos una cosa. Trabajamos con una superficie gaussiana S y observamos cuántas líneas de campo magnético salen del polo norte. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas líneas entran al polo sur? 1, 2, 3, 4. O sea que el mismo número de líneas que sale de la superficie gaussiana entran a la superficie gaussiana. Si el flujo es saliente, es positivo, y si es entrante es negativo, o sea que 4 menos 4, haciéndola fácil y práctica, da 0. Entonces, siempre el flujo magnético es 0 o es
nulo en torno a un imán. ¿Por qué? Porque siempre están presentes los dos polos, norte y sur, entonces siempre van a salir y entrar a dicha superficie la misma cantidad de líneas. Esta expresión o este enunciado, este análisis, es lo que corresponde a la segunda ley de Maxwell o la segunda ley del electromagnetismo, estableciendo que el flujo neto magnético a través de una superficie gaussiana es nulo, y que si nosotros dividimos un imán, lo quebramos en muchas partecitas, cada una de las partecitas va a quedar norte y sur, son totalmente inseparables los polos magnéticos. Vengo acá, ¿puedo tener aislada carga positiva y puedo tener carga negativa? Sí, puedo. Aíslo positiva por un lado, negativa por el otro, separo, puedo. ¿Puedo aislar polo norte de polo sur para un lado y para el otro a una distancia? No, porque cada una de las partecitas que quiebren 1.000.000 de partecitas, cada una componente del millón va a tener un norte y un sur. Por esa causa, siempre el flujo magnético es cero. ¿Y por qué si quiebro en 1.000.000 de veces de partecitas, siempre existe norte y sur? Porque el átomo ya es, pongo así, ya es un imán. O lo pongo así, los electrones, el movimiento de los electrones, el movimiento de electrones del átomo generan un campo magnético. Entonces, ¿qué implica? Que tomo una partecita de 1.000.000, pero va a tener muchísimos átomos y electrones en movimiento ordenado, y va a estar generando siempre un campo magnético. Por lo tanto, es imposible. Tendría que tomar un electrón y dividir un electrón, lo cual no es posible. Porque una de las fuentes de los campos magnéticos son las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos en el modelo clásico, tenemos el electrón, tenemos que en torno al núcleo se traslada y rota. La traslación es un movimiento y la rotación es otro. Entonces ya genera ese movimiento del electrón en torno constituyente del átomo. Ya genera un campo magnético muy pequeño, pero ¿qué sucede? Que todos los electrones están ordenados dentro de un imán. Se representan con esta flechita, se les llaman dominios magnéticos. Entonces esos miles de millones de trillones de electrones que están ordenados, cada uno genera un campo magnético muy muy pequeño,
pero como hay tantos trillones de electrones o más, generan un campo magnético perceptible, pero cada partecita chiquita que tome igual va a tener electrones en movimiento, entonces va a generar un campo magnético, por lo tanto no se puede apartar el norte del sur, no se pueden apartar y separar los polos de un imán, como sí se pueden separar cargas positivas de cargas negativas para un lado y para el otro. Y esta es la segunda ley de Maxwell. Segunda ley del electromagnetismo.